Desde nylon a cartón, chatarra, lo que venga, todo lo que se pueda rescatar, lo reciclamos. Yo creo que para tener una idea de cómo se vive acá, primeramente tienen que pisar basural. Porque si vos le contás a una gente lo que es basural, te va a escuchar, pero no te va a entender. Hoy en los basurales entra el 100% de la basura sin ningún tipo de tratamiento. ¿Qué hacemos con nuestros residuos? ¿Hacemos un agujero y los tiramos ahí? ¿O hacemos una planta de tratamiento y a cada material le hacemos una disposición correcta? La contaminación que genera hoy el basural influye un montón en lo que es el agua corriente de acá de la localidad. Si no te queda otra, hay que venir. Son focos de contaminación ambiental y de riesgos para la salud humana. Estás revisando, rompe una bolsa, te corta los dedos. Que llueve y tenés un caldo en la tierra que te andás embarrado hasta la rodilla. El basural no es el mejor lugar para poder tener una adecuada situación sanitaria. Y si hay algo mejor, yo creo que a todos nos gustaría estar mejor. Argentina produce más de 40.000 toneladas diarias de residuos. Eso representa aproximadamente 14 millones de toneladas al año. Lamentablemente solo un pequeño porcentaje se recupera o se recicla. Hablamos de enormes cantidades de basura que en algún lugar se acumulan. Veamos qué pasa en los basurales a cielo abierto, en los que la basura que algunos generamos son el problema de otros. Vamos a conocer algunas historias de quienes viven y trabajan en basurales a cielo abierto. Empecé a trabajar a los 13 años porque fui padre de joven y tuve que salir a buscármela. No tenía con qué recursos ir a la escuela y bueno, conocí a mi mujer que también casi estaba en la misma situación que yo. Como en ningún lado me tomaban por la edad, no me quedaba otra que venía a Caraquem. Y la verdad que, bueno, para nosotros que estamos acostumbrados es algo lo normal, diríamos, pero no es algo inhumano. Si te pones a pensar bien porque a cada bolsa que abrís no sabes con qué te encontrás, o la jeringa, o lo que sea. El mismo humo, a veces uno se va con dolor de cabeza porque es tóxico, se quema el plástico. Y bueno, a veces se complica, a veces. No es saludable laborar acá, pero uno lo hace por necesidad. Y yo vengo a las 10 de la mañana porque mi mujer, mi señora va a la escuela con mi hija que es discapacitada. Y bueno, ella llega a esa hora y yo tengo que cuidar a la nena más chiquita que tengo, que tiene 3 años. Y si no, vendría antes, pero siempre vengo a esa hora. Si descansás, no comés, es así. Tenés que venir todos los días y más cuando tenés 4 chicos que criar. Soy tercera generación y yo no quiero que mis hijos vengan acá, porque corren mucho riesgo acá, porque es un peligro acá para ellos. Yo lo veo de esa visión, que como te digo, te puede chocar un camión o lo que sea acá, correr riesgo de muchas cosas. Yo no quiero que el día de mañana, yo quiero que ellos estudien. Bueno, yo cuando era chico veía a mi padre, yo quería ser como mi papá. Él arreglaba autos y yo quería ser como él. Y yo veo que mis hijos viven como yo llevo el plato día a día
ellos quieren venir a la quema como yo. Y yo digo que no es así. Ellos tienen que estudiar por lo que ellos quieren, por su sueño. Que el basural no es nada bueno. Vos fíjate que la basura y las chapas y las cosas que hay, como si fuera que el sol, como que hace más calor, más grado acá. Más el humo, todo, no se puede respirar acá. Vinimos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para hablar con el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky. ¿Cómo es hoy en día el tratamiento de los residuos en nuestro país? Indefendible. La Argentina tiene hoy, creemos que alrededor de 5.000 basurales a cielo abierto, y uno tendería a pensar que un basural a cielo abierto es algo clandestino, algo ilegal, pero lamentablemente es el modo en el que mayoritariamente los municipios tratan formalmente sus residuos, metiéndolos en un pozo y prendiéndole fuego. Por supuesto, hay muchísimas responsabilidades de los propios municipios, de las provincias, del Estado Nacional, claro está. Creo que hay una mala lectura, pésima lectura de lo que es la responsabilidad de los municipios, porque se ha convertido en un castigo a los municipios. Son los únicos responsables del tratamiento de sus residuos cuando no tienen la capacidad técnica, económica, etcétera, para poder hacerse cargo de eso. Siempre digo que el basural a cielo abierto en la Argentina es la expresión del principal problema ambiental del país. ¿Por qué? Porque no tiene ningún justificativo económico. Hoy se sabe cuál es la inversión que hay que hacer para esto y no es mandar un cohete a la luna. Porque no tiene ningún justificativo tecnológico. Está a las claras cómo se resuelve tecnológicamente tratar los residuos de una manera sana y amigable con el ambiente. Y tercero, y fundamental, porque no tiene ningún justificativo ético. No hay ningún justificativo ético para que una persona tenga que subirse a una montaña de basura a ver qué encuentra poniendo en riesgo su vida. Estamos entrando a la quema en el partido de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Este es el basural a cielo abierto más grande del país. Tiene 18 hectáreas y funciona desde hace 50 años. El nombre se debe al humo constante que hay por la combustión natural de los residuos y los incendios intencionales. Camila, ¿dónde estamos? Y explícame también cómo viene cambiando el saneamiento de este basural a cielo abierto. Estamos, en el basural a cielo abierto de Luján. Es una extensión de 18 hectáreas. Esto antiguamente era una vieja tosquera en donde se disponían vuelcos sin control en estas tosqueras. Se lo conoce como el basural más grande de la Argentina por el volumen que tiene, que no solamente es la superficie, sino que es el volumen. Considera que una tosquera aproximadamente tiene 15 metros de profundidad y acá algunos niveles hemos llegado a tomar más de 20. Así que considera que es como un edificio de basura con 40 años, con más de 40 años, con una degradación y una reducción en su volumen que, hacen que hoy... es decir, 20 metros para abajo y 15 para arriba. Exacto. Es un montón de basura. Es un montón de basura. Estamos en Puerto Madero para hablar con Giselle Muno. Ella es abogada de FARN, Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Mencionabas a los basurales a cielo abierto. ¿Cuáles son las consecuencias más graves de este tipo de basurales en cuanto a lo socioambiental? Las consecuencias que se derivan de la proliferación de basurales a cielo abierto tienen aristas tanto ambientales como sanitarias.
Desde la perspectiva ambiental, por ejemplo, las consecuencias más inmediatas puede llegar a ser una potencial afectación a las napas, ¿sí? Los rellenos sanitarios, que son las obras de ingeniería que sí están habilitadas a estos fines, por ejemplo, tienen una capa que impermeabiliza, es decir, que impide que los residuos y el líquido lixiviado que se genera en el fondo de estos residuos se filtre a suelos y napas, lo cual esto sí puede llegar a suceder en el caso de los basurales a cielo abierto, teniendo como consecuencia, bueno, que a partir de la descomposición de estos residuos y el lixiviado que se genera, se llegue con esos contaminantes disueltos a las napas. Otra de las consecuencias ambientales está vinculada a la generación de emisiones de gas metano, que, como muchos quizás saben, es, digamos, un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global 21 veces más potente que el dióxido de carbono, una locura, en un periodo de 100 años y 86 veces más potente en un periodo de 20 años. Con lo cual es un aporte directo en términos del biogás que se genera de estos basurales, digamos, en lo que respecta al cambio climático. Con más de 17 millones de habitantes, la provincia de Buenos Aires es la más habitada del país. Lógicamente, es también la provincia que más basura y desechos genera. De los casi 5.000 basurales a cielo abierto que hay en el país, 81 están aquí en la provincia. Bueno, yo estoy trabajando acá de los 13, 14 años. Ya soy tercera generación, mi abuelo, mi viejo, bueno, ahora estoy yo. De mi parte, no sé si fue tan necesidad, sino que ya lo veía a mi viejo, a mi abuelo, lo vi y ya es como que quedó en la familia. Y nada, uno lo ve y se va agarrando eso. Gracias al basural hoy estamos vivos. Tenemos nuestra propia casa, terreno, criamos a nuestros hijos. Yo fui criado por mi viejo, o sea que todo acá en el basural es parte de nuestra vida. Y acá empezamos a la mañana temprano, lo más temprano posible. Porque acá no te puedes cuidar con nadie. Acá sos vos y chao, porque no... tus cosas ahí y te vueltas te robaron. ¿Me entendés? La cantidad de gente que hay acá, laburando. Venía a revolver la basura, te cortás, te puedes encontrar con cualquier cosa. Es muy difícil también laburar pleno sol, 36 grados de calor y acá hace como 50 grados. Más cuando llueve, con todo embarrado, ya no tenés... Es un trabajo lindo porque no tenés patrón, no tenés nada, pero también es medio jodido por esas cosas, que te puede cortar, no tenés obra social, no puede tener nada. Te digo, la verdad es feo, porque para mí es feo. Esto no es un laburo para una mujer de 44 años. Juntamos todo juntos, tiramos todo, laburamos, tiramos todo hacemos tipo una pilita. Y ahí después lo vamos separando, cartón por cartón, papel blanco por papel blanco, la botella blanca por un lado, y así lo tenés que llevar separado, limpio. Tenés que estar acá, tenés que sobrevivir. Porque no... Yo, por más que me mate ahora laburando hasta las 4 de la tarde, yo no saco 3.000, 4.000 pesos. Yo quiero un laburo digno, ¿no? Estar acá juntando la basura de otro. Pero gracias a esto, ¿cómo? No te digo venir ahora en verano ni en pedo. Ya te digo la verdad, ni en pedo venir en verano porque te comen las moscas, andan las ratas y mucha calor. Todo lo que vos te puedes imaginar se puede encontrar. Por eso para nosotros sería un gran sueño que tener la planta recicladora acá en Sucre, porque ya sabe que viene todo el material diferenciado y no está ahí. Más allá de que está el techo, todo, tener ropa, obra social para los compañeros, indumentaria, todas las cosas de seguridad y eso estaría bueno. Lo tomamos como un laburo, el laburo de nosotros acá. Si nosotros no hacemos esto, ¿me entendés? No hay planta, no hay nada acá.
Voy a hablar ahora con Mariana Girón, que es la secretaria de Salud del municipio de la localidad de Luján, y vamos a conversar sobre los problemas de salud que tiene la gente que trabaja en el basural, pero también de los vecinos que están en los alrededores. ¿Cuáles son los temas de salud habituales que ustedes reciben en relación a la población que vive en el barrio y o que trabaja en la quema? Respecto de la población que trabaja en la quema, las afecciones, y de las familias, ¿no? Las afecciones más grandes tienen que ver con las dérmicas, con la piel, infecciones, que tienen que ver con eso, con las transmisiones vectoriales, mosquitos, ratas, moscas, y las respiratorias, sobre todo. Y después, quizás como un proceso un poco más largo, todo lo que tiene que ver con la columna, problemas articulares, traumatológicos y los accidentes, más grandes o más pequeños, pero también son un impacto respecto de los trabajadores y muchas veces de sus familias, pero también, digamos, hay una afectación general de toda la población, sobre todo la cercana, pensando en la contaminación respecto del humo, el agua y demás, y algunas cuestiones gástricas que tienen que ver también con el estado de la comida, que es lo que comen respecto de eso, y el agua. Perdón, además de las patologías, vos tenés otra problemática grave que tiene que ver con el acceso al sistema de salud. Muchas veces el trabajo en el basural, los horarios del trabajo en el basural, las distancias y la estigmatización social hace que sea más dificultoso el acceso al sistema de salud. Entonces eso también genera una problemática en términos sanitarios, que es lo que trabajamos. A ver, ¿cómo sería eso, Mariana? ¿Por una cuestión de horarios o...? Por el tipo de horarios y de trabajo que se hace en el basural y por la situación general, a veces acceder a los centros de salud, por más que estemos cerca, nosotros estamos aquí en este centro a 2 kilómetros, hay uno un poco más cercano y demás, pero a veces el tema del tipo de trabajo hace que no lleguen a las consultas médicas o que haya cierta estigmatización en los trabajadores, y eso hace a la distancia con los equipos. Por eso el trabajo nuestro es acercarnos también a los trabajadores. Respecto a las patologías respiratorias, ¿cuál es la que más se reproduce, digamos, más se produce? Todo lo que tiene que ver con la inhalación del humo. O sea, broncoconstricciones. Sí, todo lo que tiene que ver con eso, con la inhalación del humo, que además la quema de residuos hace que muchas veces esas columnas de humo no se circunscriben solo al basural y a los metros cercanos, sino, digamos, han llegado hasta 3 kilómetros de distancia del basural. Eso impregna muchas veces nuestros barrios más cercanos de esa zona. O sea, no es solamente el basural en sí, sino todos los alrededores. Sino todos los alrededores. Nosotros tenemos un grupo de barrios alrededor, sobre todo, y la ruta que se ve afectada sobre todo por el humo de la quema de la basura. Imagino gente buscando basura, o mejor, buscando comida en la basura, buscando de alguna manera algún recurso para alimentarse y demás. ¿Cuáles son los problemas gástricos o intestinales o en el sistema digestivo a partir de eso? No se va al basural normalmente a buscar comida, como puede aparecer a veces o que se puede ver en las áreas urbanas. Si aparece la comida, muchas veces se consume, y a veces el estado de esas cosas, o la falta de higiene, o el tiempo, o digamos, los propios materiales con los que se trabaja y se lleva uno la mano a la boca, digamos, ese contacto también es el que genera estas dificultades gástricas, dependiendo de otros factores también, ¿no? Pero que van apareciendo no en lo inmediato, sino con el correr del tiempo, y ese es el registro que venimos haciendo también de los trabajadores y de sus familias en ese sentido. En el basural había canteras que donde el municipio había decidido en el año 2006, 2007, aparte de seguir tirando la basura, tiraron los tanques atmosféricos en canteras a cielo abierto. El basural tiene más de 50 años ya, en el año 70 se empezó a volcar en esas canteras que tienen una profundidad de 15 metros
y ya van 10 metros para arriba en 14 hectáreas. Bueno, te contaba de que volcaban en los tanques atmosféricos. Bueno, nosotros empezamos a ver acá que la gente estaba toda llena de florúnculos, de enfermedades en la piel, de problemas respiratorios. Y bueno, tuvimos que salir a decirle que paren, que basta, porque nos estaban matando a todos. Criaturas con florúnculos que se les reventaban y en la rodilla. Todos hemos tenido acá en la zona esa enfermedad en la piel. Y bueno, arrancamos una lucha que pudimos parar en un año que dejaran de tirar. Se hizo una planta depuradora allá en el 2008, 2009 se hace una planta depuradora para los tanques atmosféricos y fue una gran conquista poder dejar que dejen de tirar ahí. Y bueno, de ahí arrancamos a parar, porque acá vos estabas acá y esto era todo mosca, ratas y aparte de todas las enfermedades que te decía. Así que, y las quemas continuas, siempre el achique de la basura fue por quemas. Bueno, yo vivo en el barrio Santa Marta y que está prácticamente al frente del basural y que es uno de los barrios que se ve más perjudicado a la hora de que el basural está prendido fuego y con todo el humo, ¿no? Después también el otro que es más perjudicado, bueno, es Villa María y San Pedro. Son los más perjudicados que están cerca del basural. Yo digo que la contaminación que genera hoy el basural influye un montón en lo que es el agua corriente de acá de la localidad. Personalmente nosotros nos empezó a pasar que cada vez que tomábamos agua nos empezábamos a sentir mal y es hoy en día que la compramos el agua, porque no podemos tomar agua de la canilla. Y eso es también parte de la contaminación que genera el basural. Sí, es un presupuesto, todos los lunes bajamos un bidón, 2 bidones y en el verano no te da ni idea la cantidad de bidones que tenemos que bajar para tirar toda la semana, ¿no? Si bien hoy se está haciendo un laburo enorme, se está tapando, se está saneando el basural, no dejan de haber incendios, ¿no? Y el humo es impresionante, que no puedes respirar, se te mete dentro de tu casa, se te impregna en la ropa, las problemáticas respiratorias que tienen los niños acá en el barrio es impresionante. Como te decía, si bien nosotros al principio no comprendíamos que el basural enfermaba y hoy en día teniendo un poco más de conocimiento y estando más informados, porque yo creo que para hablar del basural tenemos que estar informados. Y bueno, reconocemos que hay muchas enfermedades que perjudican a la niñez de acá al barrio, a gente adulta. Yo personalmente tengo una compañera de trabajo que es asmática crónica y cada vez que hay humo en el basural es impresionante, ella termina en el hospital siendo asistida, porque no puede respirar, se le cierran las vías respiratorias. Otras de las consecuencias tienen que ver con los potenciales riesgos a la salud humana. Por ejemplo, nosotros antes hablábamos del gas metano, ¿no? Bueno, el gas metano tiene la particularidad de ser un precursor del ozono troposférico. A nivel global, el ozono troposférico es el causante de 1 millón de muertes prematuras por causas respiratorias. Apa. Así es. Así que sí, son números bastante alarmantes. Bueno, en Argentina el sector de los residuos es el segundo sector que más emisiones de gas metano genera. El trabajo de separar basura es duro y peligroso. Por ejemplo, se pueden producir cortes, lastimaduras y el mismo contacto con los materiales tóxicos que hay en el basural. Alrededor de 200 familias pasan sus días y sus noches aquí con frío o con calor en búsqueda de materiales que permitan su subsistencia, que tengan algún tipo de valor como reciclable o algún valor de reventa. Más allá de las curaciones, digamos, cómo activar un sistema de emergencia, cómo tener prioridad. Establecimos un sistema de prioridad en la atención y de turnos protegidos para trabajadores del basural. Y además, bueno, contemplar para ellos y para sus familias
las libretas sanitarias, la vacunación, toda la campaña de vacunación COVID que hicimos con ellos. Eso nos fue dando también un plafón desde donde trabajar. Hoy esas postas se sostienen más distanciadas porque ya tenemos un vínculo, porque pudimos hacer eso, y a trabajar en documentación, por ejemplo, que no es un tema menor, que también es importante. Está buenísimo eso, ese es un paso importante. Sí, claro, digo, es restitución de derechos. Exacto. Eso, para nuestros vecinos y vecinas es restitución de derechos en este marco de un proyecto mucho más grande, que es cerrar este basural y tener un centro ambiental que les dé otro marco de trabajo y otra calidad de vida. Digamos, vuelvo a lo mismo, el espacio de trabajo donde trabajamos y donde nos desarrollamos también condiciona nuestro sistema de salud y nuestra posibilidad de tener mejores condiciones sanitarias. Bueno, el basural no es el mejor lugar de ninguna manera para poder tener una adecuada situación sanitaria, ni para los trabajadores, ni para sus familias, ni para el resto de los vecinos y vecinas de Luján. ¿Qué pasa con los niños y con las niñas? ¿Qué pueden registrar como problema de salud en esa franja de población que es tan vulnerable a los problemas de salud? Primero tratamos que no vayan, porque también ha habido épocas donde y las condiciones sociales y económicas muchas veces hacen que las familias vayan también con sus hijos. Eso tratamos de acompañar. Que vayan al basural, digamos. Claro, por la cuestión de riesgo. Y después es todo lo que indefectiblemente llevamos a nuestras casas de nuestros lugares de trabajo, digamos. Trabajamos ahí o trabajemos en otros lugares, llevamos parte de eso a nuestras casas. Y también, yo te decía, una problemática son las enfermedades infectocontagiosas que se transmiten a través de vectores, y sobre todo el tema de la calidad del aire y de la calidad del agua que termina con la afectación del basural. ¿Cuáles son las infectocontagiosas más comunes? ¿Qué son? ¿Pruritos, sí, digamos? Pruritos, las dermatitis permanentes, hongos. Bueno, puede haber hasta mordeduras, digo, hay otra variedad de cuestiones, y las bronquiales que son, digamos, como el mascarón de proa de todas estas cuestiones. El basural de La Quema recibe aproximadamente 100 toneladas diarias de basura. En sus 18 hectáreas de predio se pueden ver montañas de basura de casi 20 metros de altura. Si pensamos que en el partido de Luján viven 120.000 personas, podemos inferir que cada una de ellas genera casi 1 kilo de basura diaria per cápita. Los basurales a cielo abierto son terrenos en los que se acumulan residuos sólidos de forma indiscriminada y con pocas o nulas medidas de protección ambiental. Existe un plan federal para la erradicación de basurales a cielo abierto con financiamiento internacional que promueve otras estrategias para el tratamiento de la basura. Además, se derogó el decreto 591 del año 2019, que flexibilizaba la importación de residuos para insumos industriales sin certificados de inocuidad sanitaria y ambiental. ¿Qué es un centro ambiental? Básicamente el esquema es cerrar este basural a cielo abierto donde el municipio tiraba la basura históricamente, pasa en Luján, pasa en Chascomús, pasa en cientos de lugares, y contiguo a eso, de ser posible, remediar ese basural y construir un ámbito donde haya una planta de tratamiento que lidie con el tratamiento de todas las corrientes de residuos, desde neumáticos hasta plástico, pasando por vidrio, pasando por áridos, por orgánicos para hacer compost, etcétera, etcétera. Esas plantas de tratamiento tienen que ser administradas y puestas en valor por cooperativas cuya condición tiene que ser tener a todos sus trabajadores en blanco y en las mejores condiciones de dignidad. Esa planta de tratamiento además cuenta con, por ejemplo, guardería para los recuperadores urbanos para que puedan dejar a sus hijos mientras están trabajando. Con todas las áreas de trabajo bajo techo, está claro que en un basural a cielo abierto no hay techo, y sin embargo todos estos ámbitos lo tienen. Y además de ese modo garantizar que no más del 60 o el 65% de los residuos vaya a algo que es contiguo también a esa planta de tratamiento, que es un centro de disposición final con las más modernas
exigencias ingenieriles para la disposición final de los residuos. Hoy en los basurales entra el 100% de la basura sin ningún tipo de tratamiento y los cartoneros trabajan allí recuperando como pueden y de una manera abyecta. Estos centros ambientales lo que hacen es darle las condiciones para que se separen por lo menos entre el 30 y el 35% de los residuos, se pueden recuperar obviamente. ¿Cuál es tu opinión sobre el tratamiento federal que quiere de alguna manera erradicar estos basurales a cielo abierto, convertirlos en centros ambientales? ¿Qué te parecen esas propuestas? Que ya se haya configurado un basural a cielo abierto, esto, digamos, se evalúa como un pasivo ambiental. Es decir, se hacen distintos estudios que tienen que ver con la caracterización de esos suelos, demanda monitoreos ambientales de las napas, del estado de esos suelos, de cuál fue el grado de degradación ambiental o de contaminación que se alcanzó. Y a partir de todas estas etapas de caracterización y de monitoreos es que se deciden distintas técnicas ambientales que hacen a la remediación de ese basural. Y, por supuesto, que las iniciativas que tienen que ver con la erradicación de esos basurales no solo tienen que contemplar todas estas medidas y pasos que hacen a la remediación de un sitio contaminado, sino que también, cuando se habla de centros ambientales, también que, por ejemplo, si hablamos de centros de transferencia, de sitios donde se valorizan o se tratan los residuos, bueno, esto siempre que se dé dentro de las normativas que rigen en la materia y de las condiciones técnicas adecuadas para que eso funcione, por ejemplo, que se respeten las distancias con los centros urbanos, está bien, digamos, la iniciativa de erradicar estos basurales porque, como venimos diciendo, son focos de contaminación ambiental y de riesgos para la salud humana. Es decir, que esos miles de trabajadores, porque esto lleva un tiempo, ¿no? Es decir, terminar con los basureros a cielo abierto hasta que se vayan transformando en centros ambientales, pasa un tiempo y todavía hay miles de trabajadores que siguen en los basurales a cielo abierto. Sí. Y en ese sentido, ¿hay algún cuidado, una protección a estos trabajadores hoy en día por parte del Ministerio? Sí, les damos equipamiento, hacemos convenios con todas las municipalidades donde trabajan para poder capacitarlos, darles condiciones dignas de trabajo y fundamentalmente darles las herramientas para que puedan hacer de la separación de residuos, aunque parezca una gran paradoja, un trabajo más digno. Para mí no es un trabajo en el sentido natural del término. Nadie elige ir a separar la basura si pudiera elegir algo para trabajar, pero es una realidad sobre la que tenemos que operar. Y la manera de operar en esa realidad es dignificando ese trabajo. Es decir, que esos trabajadores no corren riesgo de perder su trabajo cuando llegue un centro ambiental, sino mejorar sus condiciones de trabajo. Yo sé que ese es un temor porque están acostumbrados a poder obtener y recuperar lo que pueden en la montaña de basura. Pero por el contrario, de este modo lo que hace... Primero, la basura llega separada desde el municipio. Otra exigencia que les imponemos a los municipios donde se construyen estos centros ambientales. Lo que ayuda y redunda positivamente en el trabajo de los recuperadores. Pero además tienen todas las posibilidades de hacerlo en las condiciones de higiene y de salubridad que permiten que además ese residuo que ellos recuperan pueda valorizarse aún más. No es lo mismo un residuo que viene de un basural que no se conoce su trazabilidad que un residuo que viene de un centro ambiental. Tiene otro valor, otro precio. Camila, en el futuro, si uno podría cerrar los ojos e imaginárselo, porque va a llevar un proceso largo, toda esta parte que nosotros estamos viendo basura y más todavía aquella tercera parte, va a ser tierra fértil con naturaleza. Sí. Y a 2 kilómetros va a estar la planta que se está construyendo. La planta de tratamiento. ¿Y cómo va a ser... ¿Cómo vamos, para imaginármelo, los camiones que hoy todavía siguen viniendo a aquella parte y tiran la basura, cómo va a ser en esa planta? En la nueva planta que estamos construyendo va a haber sectores diferenciados para cada tipo de residuo y una cinta transportadora en donde se pueda también generar una diferenciación. Va a haber una balanza, entonces van a venir los volquetes, se va a poder discriminar no solamente el material, sino empezar a tener un control real del volumen que se dispone y en base a eso también poder cobrar una tasa. Más allá de la operatividad de la planta, también, y esto es muy importante destacar, que va a tener un centro de interpretación en donde se va a poder dar educación ambiental integral y va a tener una parte de guardería, de
digamos, que los trabajadores y las trabajadoras que vayan a la planta de tratamiento a trabajar pueden tener el resguardo. Va a ser como un maternal, Claro. un jardín de primera Guardería y infancia. lactancia, claro. Guardería y eso lactancia también. Fue decidido con una mirada, supongo, de género, ¿no? Sí, totalmente. ¿Hay muchas trabajadoras en el basural también? Hay muchas trabajadoras. La idea de acompañar a las compañeras es que puedan enfocarse por ahí en otro tipo de tareas y sobre todo en lo que es educación ambiental. Muchas compañeras fueron madres gestantes y demás, que no queremos que estén obviamente expuestas a todo esto, entonces por eso le buscamos por ahí otros roles donde ellas se sientan más cómodas también. De todas maneras, la planta de tratamiento lo que va a garantizar es calidad laboral a todos los que vayan a trabajar ahí. Va a dignificar mucho este trabajo. Trabajamos en el Consejo Deliberante junto con los concejales de su momento, preparando todo para hacer el GIRSU y bueno, faltaba el financiamiento que siempre estuvo, pero que el gobierno anterior no lo usó. Nosotros creemos que este es lo que buscamos siempre, la solución, porque no hemos encontrado, aparte no hay otra idea que digan vamos por otro lado, hacemos esto porque no hay otra idea. En la Argentina, en todos lados están haciendo este mismo sistema. Aparte, los opositores a este proyecto acá en Luján no dicen qué van a hacer y cómo van a solucionar el problema. Hoy estamos, bueno, el plan de trabajo se está readecuando porque tuvimos un parate, lamentablemente, tuvimos un segundo parate de obra. Este segundo parate duró 3 meses a causa de una medida cautelar que llevó mucho tiempo de discusión. Bueno, y por esta cautelar también se empezó a visibilizar más la problemática de Luján. ¿Quién trabó la cautelar? Quien presenta la cautelar para trabar la obra es un grupo muy reducido de personas, con mucho poder económico, claramente, porque llegaron a... Son vecinos. Son vecinos del nuevo sector donde se va a disponer la planta de tratamiento de residuos. Estabas hablando de las diferencias entre los vecinos respecto de los que aceptan y los que no aceptan este nuevo sistema, esta nueva planta. ¿Por qué no aceptan? Bueno, yo puedo hablar por lo que leí, pero no. Ellos consideran que sería mejor mandar toda la basura al SEAMSE o otro lugar en otro lugar. Que no esté acá. Que no sea vecino. Por supuesto que es mejor que no esté acá y que esté en otro lugar, que es lo más lejos posible. Pero hay que ver si es factible eso. Está acá ya está acá. Muchos años. Está acá, dieron mucha vuelta, tienen un lugar, la verdad que está bien y cumple con todos los requisitos para hacer una buena planta de tratamiento de residuos. Pero hoy va a ser mejor esto que el basural que tenemos al frente. O sea, ¿escuchaste alguna vez el comentario, Jaime, de el basural nos afea el lugar? Bueno, puede ser que afee el lugar, tener un basural siempre depende, pero el basural como está hoy, no, la planta de tratamiento va a mejorar todo, porque es otra cosa, deja de ser un basural. Sí, si hay basura en la ruta o de prolijidades, sí. Creo que va a cambiar con todas estas nuevas... Ojalá, ¿no? Ojalá porque creo que va a ser muy bueno para Luján, ¿no es cierto? Para todos. Cuando se habla de problemas relacionados con la basura, problemas ambientales y de salud, siempre se pone el foco en el individuo, ¿no? En cómo tira la basura, en la basura que produce, o en lo social, en lo estatal,
pero se hace siempre muy poca referencia o nula referencia a las responsabilidades empresariales. ¿Las hay? Efectivamente, las hay. Porque, digamos, si bien estos números que hablábamos al principio de que hay un porcentaje, que es el 35%, que no se llega a disponer en condiciones adecuadas en rellenos sanitarios, sino que termina ya sea en vertederos o en basurales a cielo abierto, y toda esa gestión es responsabilidad del sector público y está en cabeza, en primer lugar, de los municipios. Lo cierto es que la cantidad de residuos que se generan tienen que ver y están directamente relacionados con el modelo de producción y de consumo que rige actualmente en esta sociedad y en Argentina en particular, ¿no? Usualmente está en cabeza de las empresas, de quienes fabrican, producen, comercializan bienes y productos, digamos, esa responsabilidad de el pensar ya desde el diseño el cómo vamos a lanzar a un producto al mercado en términos de economía circular y no en términos de economía lineal. ¿Qué quiero decir un poco con esto? Si el fabricante piensa un producto que para que se descarte después de su consumo, bueno, hay una responsabilidad ahí también que tiene que ver con lo social y con lo ambiental para que ese producto, en lugar de ser descartado luego de su consumo, pueda ser reinsertado en la economía, que esto es a lo que debe propender el sector privado que tiene, digamos, que tiene en cabeza la producción de bienes. Siempre que se habla de la basura se mira el color político y lo que se hace, la social, el individuo, y no se toca mucho la responsabilidad empresarial. Casi nada. Y hay responsabilidad empresarial también. Por supuesto. En la Argentina, por ejemplo, está vigente una ley de grandes generadores de residuos y esa ley dice que quienes generan en grandes cantidades residuos de manera cotidiana tienen que pagar por el tratamiento de esos residuos y hacerse cargo del tratamiento, de la recolección y del tratamiento de esos residuos. Estamos hablando, por ejemplo, de un hipermercado. Se me vienen las pilas también a la cabeza. ¿Y quién se hace cargo de eso? La realidad demuestra que muy pocos se están haciendo cargo de eso. Y hay algo que está también asociado directamente, que es lo que se conoce como la responsabilidad extendida del productor. Y en particular en la ley de envases, proyecto que nosotros desde este gobierno hemos llevado como proyecto del Poder Ejecutivo al Congreso y que no ha tenido posibilidades de prosperar por una oposición férrea de las organizaciones empresariales y la oposición política. Pero sí, por eso es importante saber que más allá digamos, de todo lo que recae sobre el consumidor en sí y de toda la conciencia que se busca que tomemos, hay una gran responsabilidad no solo del Estado y del sector público en términos de una gestión integral de estos residuos hasta su disposición final, sino también de las empresas, del sector privado y de quienes colocan en el mercado estos bienes, estos productos, para que digamos, eso se pueda repensar y sea funcional no a una economía lineal, sino a una economía circular. Ellos aducen en esa ley que el costo de hacerse cargo de ese envase que va a terminar como basura va a ir al costo del producto. No debiera. No debiera. Si hay una ética ambiental, debiera cumplirse la responsabilidad extendida del productor, que es hacerse responsable del costo del tratamiento del residuo. Este es el punto y en este punto está la discusión fuerte respecto de eso. ¿Quién lo va a financiar? ¿Quién lo va a pagar? ¿Otra vez lo va a pagar el Estado? Resulta que son los mismos que después dicen que el Estado es elefantiásico, que el Estado es gastador, etc. Y le siguen acumulando cosas al Estado para que el Estado les resuelva un problema. Porque además existe una fantasía, que es suponer que hoy no lo paga nadie. Es mentira. Hoy ese costo está externalizado. Eso supone que lo paga la sociedad en contaminación, en falta de dignidad en el trabajo de los cartoneros, en los basurales a cielo abierto, en algo que es casi infame. La Argentina sigue importando en cantidades altísimas residuos provenientes de terceros países para ser utilizados como insumos industriales. Plástico, papel, chatarra, entre otros. Pero si tenemos esos residuos acá,
En el caso de los plásticos, la ley de envases resolvería que no se tuvieran que importar más plásticos para ser utilizados en los envases reciclables. No queremos eso. Nosotros tenemos estudiado de alguna manera, junto con el aporte de muchas universidades que han trabajado con nosotros, que si la Argentina a lo largo de 10 años realiza una inversión del orden de los $1.000 millones o $1.500 millones, de los cuales 500 estamos dejando ahora ya consolidados, termina con la cuestión de los basurales a cielo abierto. No se puede resolver en 10 días, pero en 10 años sí. Pero necesitamos para eso que haya continuidad en el tiempo. En nuestro país, 9 de cada 10 personas viven en centros urbanos que generan diferentes tipos de residuos a gran escala. Los basurales a cielo abierto son la manera que encontraron algunos municipios para gestionar su basura, pero son también focos de contaminación debido a los gases y líquidos que producen los residuos que no tienen tratamiento. Lo siento como un trabajo propio que nadie... ¿Cómo te puedo explicar? Para mí algo bueno, en el sentido que todo lo que tomo acá que tenemos como cariño, ¿por qué? Porque lo llamamos el pan de cada día y cuando nadie nos quiere dar trabajo acá sustentamos todo nuestro gasto, pero más allá de los peligros, uno a veces también quiere seguir laburando acá, pero no en estas condiciones. Queremos seguir laburando con la planta recicladora que van a hacer. Vuelvo al principio de la charla, cuando hablábamos, bueno, el modelo que teníamos. También tengo que relacionarlo con la producción y el consumo que tenemos los seres humanos y cómo tiramos nuestra basura. Lo que vos estás planteando es el tema, que es la discusión entre cuál es la responsabilidad individual y cuál es la responsabilidad pública. Y siempre, fundamentalmente, los sectores más hacia la derecha del dial insisten en que todo es cuestión de la responsabilidad individual. Y nos engañan suponiendo o haciéndonos suponer que si sumamos algebraicamente el compromiso de cada uno de los habitantes, al final del día vamos a tener a toda la sociedad comprometida en un cambio de conducta. Eso es falso de toda falsedad. Por supuesto, el compromiso individual es imprescindible, es necesario, pero no es condición suficiente. ¿Cuál es la condición suficiente? Que haya un Estado con políticas públicas que le den sentido a eso. Y darle sentido es tener políticas públicas en la totalidad del tema de la basura. Y ahora paso a la segunda parte. Cuando uno habla de basura, lamentablemente, estamos recortando la temática, parece, solo al momento en el que tiramos la basura. Y no nos damos cuenta, o no quieren que nos demos cuenta, que el punto central es cómo hacemos para reducir la generación de residuos. Tenemos una política muy propensa a llevarnos a consumir excesivamente, a comprar cosas con un packaging innecesario, pero no tenemos ninguna política pública respecto de la limitación de eso. Yo quisiera ver, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que se autoproclama la ciudad verde, ¿cuántas políticas públicas han diseñado en serio para reducir el packaging innecesario? Ninguna. Por lo tanto, después, trabajar discursivamente o publicitariamente sobre separar la basura en tu casa, etc., es simplemente entender que la política ambiental es cosmética. Y como la política ambiental de verdad no es cosmética, y cuando uno aplica política ambiental de verdad, toca intereses. Y la manera de tocar intereses es empezar a discutir seriamente cómo hacemos para producir menos basura. Las 47 millones de personas que vivimos en el país producimos y consumimos cotidianamente una diversidad de productos y servicios. Ese movimiento constante del desarrollo genera grandes cantidades de basura orgánica, materiales reciclables y residuos contaminantes. La gestión de los residuos no es un problema menor. Resulta crucial crear respuestas que respeten nuestra salud y el ambiente en el que vivimos, porque la basura no desaparece en el tacho, sus consecuencias tampoco.
nosotros relacionábamos la enfermedad de los compañeros, muchos compañeros que murieron de cáncer, a raíz del tema de la electricidad, ¿no es cierto?, del campo magnético. Nunca nos imaginábamos que era el asbesto, ¿no es cierto? El gremio se entera que estos vagones habían sido comprados totalmente contaminados cuando fallecen trabajadores en España. El asbesto se utilizó en prácticamente toda la industria. En la parte eléctrica, en la parte neumática, en la parte mecánica de los trenes, en todos lados está. Lo que todavía tienen las formaciones está prácticamente enclaustrado, llamémosle así, ¿no? O sea, está totalmente cerrado en determinados lugares. Si no se abren, es imposible que salga nada de asbesto. Estoy seguro que la empresa sabía el problema del asbesto en el SUTE, pero nunca nos dijeron. No es que hay algo que tenga la formación que esté desprendiendo fibras. Que el amianto enferma y los trabajadores del subte están expuestos, se están enfermando o pueden enfermarse dentro de unos años, ¿no? ¿Qué diagnóstico te dieron? Cáncer de pulmón. La exposición al amianto no es solo un problema médico, sino también psicosocial, porque muchos trabajadores que tienen un impacto en su salud, un daño en su salud, tienen mucho miedo a morir si no llegar a viejos. Bueno, a mí cuando me diagnosticaron cáncer, me dijeron que me tenía que operar. Imagínate el terror que me entró, ¿no es cierto? El cambio fue total. Me encontré con que no puedo subir la escalera y que tengo que dormir acá abajo, pues no puedo subir la escalera. Cuando se dice que hay poco amianto, habría que decir poco amianto para qué, si no habría que hablar con la familia de los trabajadores que murieron, si era poco o mucho amianto.